Ya estamos de vuelta con Páginas de Amor por Radio Manuel, el gigante misionero del norte. Somos la emisora de Dios para la familia de hoy, cada vez más cerca de ti. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, queremos enviar nuestro más cordial saludo a toda esa distinguida audiencia que domingo a domingo nos siguen. Esta semana que acaba de pasar estuvo de cumpleaños Milagros Ontivero, mi sobrinita en Perú, y mi hermana en Venezuela, Ana de Toro. Así que felicitaciones para ellas y que Dios cumpla su propósito en su vida, que es lo único importante para cada ser humano. Bueno, también queremos enviar saludos a toda esa distinguida audiencia acá en República Dominicana, en la isla de Guadalupe, en Perú, en Colombia, en Chile. Vaya nuestro más cordial saludo para cada uno de ellos y a toda nuestra amada gente en nuestra tierra de gracia, Venezuela. Que la paz de Dios gobierne sus vidas. Gracias por su fidelidad. Trabajamos por ustedes y para ustedes. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, Arcline. Buenos días, audiencia. Sé que este tema que vamos a tratar hoy va a ser una clave importante en medio de este tiempo que estamos pasando. Entiendo que son tiempos difíciles, pero Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros en todo lo que pase. Sí, y yo no sé, yo soy enemiga de hablar de ofrenda, pero a Dios cómo le gusta ponerme temas de ofrenda. Hoy vamos, Osvaldo, ayúdame a leer Hebreos capítulo 10. Del verso 5, si mal no recuerdo, creo que es hasta el 20. Hasta el 20. Por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me he preparado cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Déjalo ahí. Ajá. Bueno, que el Señor añada sabiduría y entendimiento a su palabra. Yo opino, eso lo opina Arqueline del Rosario Agüero Castillo de Freitas. Yo opino que el que no cree en la ofrenda, o sea, en ofrendar, en diezmar y ofrendar, el que no cree en el poder de la ofrenda para vencer la adversidad, la enfermedad, los enemigos. Vemos que Dios en oportunidades pidió ofrenda para vencer a los enemigos, para vencer la muerte. Por ejemplo, el caso de Gedeón. Gedeón presenta una ofrenda y aquella ofrenda se convierte en un pan gigante
que barre los campamentos del enemigo. Aquella persona que no cree en la ofrenda, en mi opinión personal, no cree en la salvación a través de Jesucristo. Así de sencillo. La persona que no cree en la ofrenda como el medio, número uno, para agradar a Dios, juntamente con la obediencia, ¿sabe? Porque cuando nosotros presentamos ofrenda, Dios no solo ve la ofrenda, sino ve al oferente. Ese fue el caso de Caín y Abel. Hay gente que dicen que Caín trajo una ofrenda mala, una ofrenda lo que no servía, pero cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, dice, por la fe, Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir que el de Caín era excelente, pero el de Abel era más excelente. ¿Y cuál era la diferencia? Que Abel traía un corazón agradecido, un corazón selectivo para presentar esas ofrendas para Dios, mientras que Caín venía con una amargura en su corazón juntamente con su ofrenda, y ese fue el problema. Ahora, yo me pongo a pensar, cuando acaba de terminar el maratón, y ayer estaban también en maratón en una televisora, y cuando se habla de ofrenda, la gente se siente como que me van a meter la mano en el bolsillo, ¿no? Pero no, va mucho más allá que el bolsillo. Lo que le van a meter es la mano en el corazón, en el alma. ¿Cómo está tu espíritu para con Dios? Porque vemos, ¿por qué Dios no se inventó otra cosa para salvar a la humanidad? ¿Por qué una vez que Adán peca, verdad? Y le cede el planeta Tierra, toda la autoridad que él tenía, se la cede a Satanás. ¿Por qué Dios no inventó otra cosa, verdad?, para rescatar al mundo, al planeta, y vencer toda la agenda de Satanás, valga la redundancia, gestada en el mismo infierno? Porque la enfermedad es mayormente, viene por causas que el enemigo quiere destruirnos prematuramente. Sabemos que la paga del pecado es muerte y que de algo nos tenemos que morir. Pero ¿por qué Satanás constantemente nos está bombardeando con enfermedades? Nunca olvidaré lo que me enseñó la profeta Mirta Ruta, una mujer que era profeta como los de la Biblia. No era que ella la tiraba para ver si pegaba, no, era una mujer que Dios le revelaba la vida de cada persona, y estar delante de esa mujer era estar desnudo delante de Dios. Y ella me dijo: Arkeline, la hipertensión y la diabetes son armas de Satanás para poner a los ministros a trabajar a medio motor. ¿Por qué somos bombardeados tan tremendamente en nuestra salud los que le servimos a Dios? Y me doy cuenta de algo. Hay una agenda constante en el infierno trabajando para destruirnos, pero Dios pone la ofrenda juntamente con la obediencia, porque de nada sirve tu ofrenda si eso no viene con un corazón obediente. Tú puedes dar todo tu dinero, pero como lo dice en Corintios, ¿verdad? Si tú das aún a tu cuerpo para ser quemado, pero eso no lo haces con amor, eso no lo haces con la intención de vida, entonces de nada sirve. Pero vemos que Dios se vale de algo tan poderoso como la ofrenda para retomar el planeta Tierra, para combatir, avergonzar y despojar a Satanás, que había tomado el control del planeta. Y lo usa para restaurar esa relación entre nosotros y Dios. Me llama la atención porque dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué Dios se hastió del sacrificio y de la ofrenda que presentaban su pueblo? Sencillo, porque lo hacían ya por cumplir.
ya no había la pasión, ya no había la entrega. Mira, ¿cuánto vale ese becerro? Dame acá, que tengo que salir aquí un problema, tengo que poner una ofrenda ahí. Entonces ya no estaba la esencia de lo que representa una ofrenda. Es realmente algo a lo cual tú criabas, porque eso era lo que Dios mandaba, que la gente criaran el animal, ¿verdad? Le dedicaran tiempo, se apegaran a él. Un año, pero habla, Osvaldo, porque no me hagas señas, habla. Sí, resulta ser que la actitud de corazón que Dios quería en cada ofrendante era que le doliera realmente esa ofrenda que iba a dar, porque crear un corderito un año, tenerlo con los niños, con la familia, entonces, y después tener que sacrificar ese corderito, era realmente un acto doloroso, pero y el dolor del padre al dar a su hijo. Entonces, del Padre Celestial, ¿no? Estamos hablando del Padre que de la familia de que estamos hablando, ¿no? Sí. Sino del Padre Celestial a dar a su único hijo por rescate de la humanidad. Entonces la intención era una actitud de corazón en el cual el oferente tenía que estar con un corazón en la ofrenda. Pero si la persona, como dice Arqueline, decía, no, véndeme 3 tórtolas y 4 palominos, ya. Salgo de esto. Yo traje aquí el dinero, toma, vamos a salir de eso. No, ese no es la actitud. No estaba la esencia. Exacto, entonces no había ese arrepentimiento, no había esa esencia, como dice Arqueline, de lo que significa la actitud. La actitud. La actitud que tiene que tener cada persona de una ofrenda. Por ejemplo, usted está dando una ofrenda, en esa ofrenda va su vida. ¿Y por qué quiere usted o sea, le voy a explicar el por qué va su vida? Porque usted trabajó, invirtió parte de su vida para obtener ese dinero y resulta ser que usted está dando parte de su vida, ¿ve? Entonces eso significa que esa parte de su vida va a traer más vida porque Dios multiplica lo que nosotros damos. Ahora, como dice Arqueline, ¿qué pasó con Caín? Él venía con rencor. ¿Y qué saltó de él? Como ya he explicado en otras oportunidades, saltó el homicida por ese rencor. Entonces, la actitud, bueno, Jacqueline va a explicar esto ahora mejor que yo, o sea, vamos a dejar que ella explique, porque si no, entonces yo fui a ser que da el estudio y ella va a quedar por fuera. Así que vamos a dejar que ella explique. Ok. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y vemos que el poder de la ofrenda no está solo en ofrendar, sino en consumirse en obediencia juntamente con la ofrenda. Y esto es lo más sagrado y lo más hermoso de un corazón agradecido. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El altar es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Toda la Biblia, 66 libros, está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Tenemos un Dios de pacto. De hecho, la salvación es un pacto. Es un pacto que también aparece en Hebreos 10:26 en adelante, pero en este momento no voy a hablar de ese pacto de santificación. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo digo, pero si la ofrenda no es algo valioso, ¿por qué Dios no presentó otro medio? ¿Verdad? Que no fuera una ofrenda, que Cristo viniera, obedeciera, sin presentarse como ofrenda, ¿verdad? Obedeció hasta el último día y bueno, y se fue y ya, y terminó, si era solo un problema de obediencia. Es el punto de encuentro entre Dios y los hombres, el altar.
y que nos consumamos en obediencia juntamente con esa ofrenda que siempre presentamos, Baldo. Dale rápido, que me quedan 10 minutos. Sí, mire, meditaba en algo muy tremendo, ¿no? La escena en la cual Dios le pide un cordero a cada familia del pueblo de Israel. Pero Dios puso su propio cordero, un cordero perfecto. Y le voy a hacer una pregunta, ¿por qué Jesucristo tuvo que nacer en un pesebre? Bueno, sencillo, porque era el cordero de Dios. Dios puso su cordero perfecto en sustitución por todos esos corderos que habían, como dice el mismo pasaje aquí, que esos corderos no podían limpiar los pecados. Pero Él trajo y puso allí el cordero perfecto para que nosotros fuéramos salvos por Él. Así es. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, una ofrenda perfecta. Con esa ofrenda hizo perfectos, ya que la ofrenda fue perfecta, hizo perfecto para siempre a los santificados. Así nos ve Dios, nos ve perfecto, nos ve justo, nos ve santos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, esa palabra que a la gente le choca en los oídos, pero que es una realidad entre Dios y los hombres, donde hay una ofrenda, hay un pacto. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, ahora vemos que para nosotros ser salvos necesitamos de una ofrenda, pero no solo eso. Vamos a ver cómo combatió en vida, siendo una ofrenda viva, Jesucristo, ¿verdad?, a Satanás. Cómo lo fue despojando y todo lo que él iba conquistando, consumiéndose como ofrenda, cómo él lo que iba conquistando nos lo fue otorgando a los que en él creemos. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La parafraseada dice, habituado al más amargo dolor. Quiere decir que Cristo comenzó Dios a cargar sobre él las dolencias de nosotros. Cristo nunca padeció cáncer, pero sufrió las dolencias que produce un cáncer. Cristo nunca tuvo una enfisema pulmonar, ni una cirrosis hepática, ni tuvo tumores, ni nada de esos en su cuerpo, pero tuvo las dolencias que ocasionan esas enfermedades. Dice, habituado al más amargo dolor, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, él mientras iba viviendo como ofrenda para combatir lo que Satanás nos hace en vida, que es cargarnos con enfermedades, sobre todo cuando la gente deshonra a sus padres, ¿verdad? Satanás toma el derecho legal y coge, y entonces
resulta ser que él llega y se apropia y comienza a dañar a las personas con enfermedades terminales, pues Cristo tuvo que, como ofrenda, ser quebrantado, ser varón de dolores y habituado al más amargo dolor. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero mire, para Cristo conquistar sobre las enfermedades por deterioro del cuerpo, por imposición del enemigo, cuando la gente le hace brujería o cosas inmundas a otras personas, o sencillamente por los pecados, ¿verdad? Hay gente que traen enfermedades por sus pecados. Por ejemplo, el fumador desencadena un enfisema pulmonar o un cáncer de pulmón, cáncer de garganta o lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos de enfermedades por deterioro, por causas de imposiciones del enemigo o por los pecados. Pero para Cristo poder conquistar sobre esas enfermedades, tuvo que convertirse en una ofrenda. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No hay un dolor que tú y yo suframos que Cristo, en ese cuerpo que le prepararon para que fuera una ofrenda, Él no haya sufrido. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, de hecho, las dolencias emocionales. Él también fue menospreciado, Él también fue abatido, ¿verdad? Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate que para combatir la rebelión del ser humano, Cristo tuvo que hacerlo siendo una ofrenda. De esa manera, Él combatió la rebelión del ser humano. Dice, molido por nuestros pecados. El que tú y yo tengamos autoridad sobre el pecado, el que tú y yo tengamos autoridad y podamos vivir en santidad, lo tenemos por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que tú y yo tengamos paz, para que tú y yo tengamos confianza, para que tú y yo estemos suplidos de todo. Tuvo que haber una ofrenda en el altar. Se llama Jesús, se llama Cristo. O sea, una ofrenda combatió la rebelión, una ofrenda combatió los pecados, una ofrenda combatió las enfermedades, una ofrenda despojó a Satanás, una ofrenda viviente, ¿verdad? Barrió con toda la agenda de las tinieblas. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermano, no permita que le quiten la paz, porque Cristo sufrió un castigo muy especial para que usted y yo tengamos paz. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa ofrenda tuvo que ser molida, tuvo que ser traspasada, tuvo que ser consumida en su totalidad para que tú y yo tengamos sanidad. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda! Como ofrenda se estaba consumiendo en obediencia. Como ofrenda tenía un olor grato delante del Padre. Pero en él lo único que había era angustia y aflicción. Porque se estaba consumiendo esa ofrenda. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, fue el buen plan de Dios maltratarlo y abrumarlo de sufrimiento, pero cuando su alma haya sido convertida en ofrenda por el pecado, tendrá innumerables hijos, muchos herederos. Revivirá, los planes de Dios prosperarán en su mano y verá el fruto de su aflicción. Ahora, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La ofrenda es la mayor expresión de fe. Cristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo el consumador de la fe? Se puso como ofrenda delante del Padre y delante del mundo, para poder barrer, vencer, combatir todo lo que nos había causado daño por la agenda siniestra de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora, se consumió siendo Él una ofrenda para salvación y nosotros recibimos esa ofrenda por fe. Insisto, el altar es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces no faltará quien diga, bueno, pero es que ya Cristo hizo todo, ya yo no necesito ofrendar, ni diezmar, ni nada de eso. Bueno, veamos qué dice Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y cuando usted lee el capítulo 5, 6 y 7 de Hebreos, está hablando de sacerdocio, de diezmo, ofrenda y de Melquisedec. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, incluyendo a Cristo, está constituido para presentar ofrendas, las voluntarias, y sacrificios, el 10%, que es el diezmo. Por lo cual es necesario que también éste, o sea, Jesucristo, tenga algo que ofrecer. Jesucristo ya venció, ya conquistó, ya nos dio la victoria absoluta, pero para él ejercer el sumo sacerdocio que tiene, debemos de presentar ofrendas y sacrificios para que él lo presente al Padre. Bueno, el tiempo nos dice que tenemos que retirarnos, pero quiero hacer un llamado a todas esas personas que tienen una situación adversa, que no hayan cómo salir de esa situación. Presente una ofrenda delante de Dios y Dios quebrantará a los que te quebrantan. No estamos hablando de personas, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando del adversario, el acusador de los hermanos, estamos hablando de situaciones económicas, situaciones familiares, que todas se combaten con nuestra oración, con nuestra fe y con nuestra ofrenda. Bueno, el reloj nos grita que debemos de finalizar, termina el programa por el día de hoy.
Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético a la Luz de la Palabra. El punto de contacto 829-338-6884. Hagamos la oración y terminamos, Osvaldo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias porque ella nos muestra que hay principios, Señor, que tenemos que activar para poder obtener resultados. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque la ofrenda es espiritual, porque ella trabaja en nuestras vidas para hacer que nosotros podamos tener la actitud correcta delante de ti, Señor. Señor, perdónanos en todo aquello que hayamos hecho, Señor, incorrecto, Señor, en este aspecto. Y permite, Señor, en el nombre de Jesús, tú que examines nuestros corazones, que podamos llegar delante de ti, trayendo ofrendas, Señor, conforme al propósito por el cual tú lo hiciste, Señor. Sabemos que tú nos diste a Jesucristo como la más excelente ofrenda y queremos, Señor, ofrecer delante de ti en agradecimiento lo mejor de lo mejor que tengamos para que tu nombre sea glorificado. En este día, Señor, presentamos, Señor, en el nombre de Jesús, la vida de cada uno de aquellos que están necesitados de una respuesta, para que en el nombre de Jesús, Señor, se activen y ofrenden a favor de aquellos que aman en estas situaciones tan difíciles que están a nivel mundial, y también para que sean librados nuestros familiares, Señor, en el nombre de Jesús, de todo esto que está pasando, esta crisis, Señor, que está pasando la humanidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, gracias por habernos acompañado. Le invitamos a seguir en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, Porfirio Torres. Acá en cabina, Osvaldo Freitas. y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo.